Pues hoy te traigo un bombón de bomba de vídeo. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la Biblia en términos tecnológicos averiguamos muchas cosas, como que, por ejemplo, Moisés fue el primer Neuralink de la historia. ¿Que no me crees? Pues sígueme que te lo voy a demostrar. Moisés, el primer Neuralink de la historia. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, hoy vamos a descubrir que no hay nada nuevo bajo el sol, que nos han engañado muchas veces, que teníamos tecnología y que realmente nos han reseteado no sé cuántas veces, pero bueno, nos han reseteado. Vamos a ver lo primero, un texto bíblico que en un principio no tiene ningún sentido. Vamos a conocer un poquito más sobre Moisés y vamos a irle dando una explicación a ese texto con más sentido, a la que hacemos también un análisis textual del hebreo y del griego para llegar a la gran revelación. Vamos a ver un Moisés cornuto, porque sí, Moisés tenía cuernos y esta es la madre del cordero de toda la intríngulis. Y vamos a desvelar el secreto juntos. Tenemos un texto tradicional que no tiene sentido. Aquí tenemos hasta Moisés asombrado de leerlo porque no da crédito de lo que le acaban de decir. En Éxodo 33, del 20 al 23, tenemos que Yahvé dice que esconde a Moisés en una hendidura de una peña y lo cubre con su mano y luego le deja ver su espalda. Es decir, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahvé, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés alucina. ¿Por qué iba a querer Yahvé poner a Moisés dentro de una peña, dentro de una piedra? ¿Y cómo es posible que pase su gloria y que Moisés no pueda verlo? ¿Qué significa exactamente hendidura en la peña? Vamos a analizar todo esto y por qué Moisés no puede ver la espalda de Yahvé. El texto, leído así, es incoherente tanto si lo intentamos interpretar de manera literal como si lo intentamos interpretar de manera simbólica. No tiene sentido. Moisés, como ya he comentado en otras ocasiones, tenía características del linaje genéticamente modificado por Yahvé, porque sí, hay un linaje modificado que ya he explicado en otros vídeos. Criado en la corte egipcia, era descendiente supuestamente escogido de la tribu que Yahvé escogió, que es la tribu de Leví, y fue echado al río y encontrado en un canasto por la hija del faraón. Ya os haré algún vídeo con preguntas incómodas. Aquí os voy a lanzar una porque el texto nos dice que la madre era preciosa, el niño era precioso, pero no pudo esconderlo más y a los 3 meses le lanzó al río. De tal manera calafateó el cesto de tal manera que coincidiera para que lo encontrara la hija del faraón. Y se supone que esto era porque habían dado mandato el faraón de matar. Hay varias incongruencias aquí, pero una de ellas es, se había mandado matar a todos los varones de Egipto. ¿Cómo es posible que su hermano Aarón, que es 3 años mayor que él, estuviera vivo? Y a él no hubiera que lanzarlo al río. Hay otra razón oculta que os la contaré en otro vídeo. No solamente es esa. Bueno,
vemos que este linaje tiene algunas características como son pues ser iracundo, incluso que son asesinos. En este caso, Moisés mató a un egipto y supuestamente cuando estaba golpeando a un hebreo. Y aquí vamos con el juego que nos hacen mental para que nosotros veamos bien que, bueno, pues como estaba pegando un hebreo, claro, lo normal es matarlo, pero si tú realmente te pones a pensar, te puedes pegar con él, no tienes por qué matarlo, no sé. De hecho, tanto es así que en los versículos del 13 al 15 hubo una ocasión en que se peleaban dos hebreos y se metió Moisés por dentro, por medio, y entonces le dijo, ¿qué pasa? ¿Que piensas matarme como al egipcio? Y ahí fue cuando se enteró el faraón y quiso matar a Moisés. Es decir, Moisés no se fue de Egipto porque le persiguieran o porque realmente quisiera defender a su pueblo. Moisés se fue de Egipto porque había matado a un hombre y le buscaban. Él huyó a las tierras de Madián. Las tierras de Madián es donde allí, bueno, esto se ubica más o menos al este del Mar Rojo, en la región que hoy corresponde al noroeste de Arabia Saudita, y esta área más o menos abarcaba desde el este del Jordán hasta el Mar Muerto, el sur, lo que es el sur de la península del Sinaí. Y durante esa época los madianitas controlaban esas tierras de pastoreo. Y esto es muy importante que lo sepáis también porque tiene que ver en donde él allí estableció su familia. Él llegó allí y, bueno, pues intercedió para que pudieran sacar agua a las hijas de Jetro. Y entonces Jetro le ofreció una de sus hijas, que es Séfora, que es la que será mujer de Moisés. Y lo más importante es que Jetro era sacerdote. Aquí vamos viendo también cosas, porque en un principio, si leemos la Biblia, Moisés no tenía ninguna religión. Te habla del pueblo hebreo y tal, pero no tenía ninguna religión. Sin embargo, cuando llega a Madián, sí se encuentra con este sacerdote, que es Jetro. La región de Madián es bastante significativa en la narrativa bíblica, porque allí Moisés encontró refugio y formó una familia después mm, de que le pasara esto con el egipcio y luego para ir a rescatar, supuestamente liberar al pueblo de Israel. Jetro, que era el suegro de Moisés, como ya os he dicho, que era un sacerdote de Madián y además tenía conocimientos avanzados de tecnología y poder, o sea, pero ya me voy a la tecnología porque como todo esto lo veo a través de la tecnología, pero bueno, de la administración del poder. Porque en Éxodo 18, desde el 13 al 27, se nos indica cómo Jetro le aconseja a Moisés cómo debe de juzgar al pueblo, cómo debe de delegar en otras personas para que él no se agote juzgando al pueblo, gobernando al pueblo. En realidad, los jueces eran los que gobernaban, como Elón, el de la tierra, el de la tribu de Zabulón, que gobernó Israel por 10 años y era juez. Los jueces eran, o sea, gobernaban y juzgaban a su pueblo. Y hay una cosa muy curiosa, que es que este suegro le dice que oiga su voz y le aconsejará con Dios y Dios estará contigo y tu pueblo delante de Dios. Todo esto, todo este consejo no es algo improvisado. Esto es una estructura bastante bien diseñada y seguramente de un sistema jerárquico y de una religión que ya había en Madián, que fue la que absorbió, por decirlo de una manera, Moisés. ¿Mm? Entonces, nos vamos a ir al texto desde el principio del que no hemos entendido nada y vamos a analizarlo un poquito más profundamente. Os voy a poner en contexto. Moisés ya había bajado una primera vez con las tablas del testimonio, que no de los mandamientos. Recordamos que los mandamientos ya los tenía y las tablas del testimonio son los circuitos integrados que debían de ir dentro del arca, por eso estaban escritos con la mano de Dios. Y al bajar habían hecho un becerro de oro, que esto tampoco es casual, no es que estuviesen adorando a otro Dios, sino que como tardaba mucho Moisés, quisieron adorar al Dios que estaban adorando, con el que estaba Moisés. Tiene que ver con cuernos, efectivamente. Entonces,
al bajar rompió las tablas y evidentemente tuvo que volver a subir a por otras. ¿Qué pasa? Que como se enfadó mucho con el pueblo, les dijo que él iba a interceder, Moisés iba a interceder por ellos para que la ira de Yahvé no se desatara, y entonces Yahvé le dijo que eran muy duros de cerviz. ¿De acuerdo? Y entonces allí se tiró 40 días y 40 noches. Este es el contexto. Y cuando él bajó de allí por segunda vez con las segundas tablas, las segundas 2 tablas, que no de los mandamientos sino del testimonio, la piel del rostro, dice el texto, que le resplandecía. Y ahora vamos a analizar un poquito esto porque aquí vamos al Moisés cornudo. La descripción del rostro de Moisés al descender del monte Sinaí ha sido objeto de diversas interpretaciones debido a la ambigüedad del término utilizado para el texto, que es karam, que puede traducirse como resplandecer o tener cuernos. Esta dualidad ha llevado diferentes representaciones a lo largo de la historia y te las voy a mostrar. La mayoría de las traducciones modernas hoy en día optan por la interpretación de resplandecer en lugar de tener cuernos. Por ejemplo, la Reina Valera, que es el texto que os muestro en pantalla, dice que el rostro le resplandecía. Pero ahora vamos a ver qué es lo correcto, pero bueno. Y Aarón y todos los hijos de Israel, todos los del pueblo que había allí, miraron a Moisés, que tenía el rostro resplandeciente, pues tuvieron miedo de acercarse a él. Esto es después de pasar 40 días y 40 noches en el monte Sinaí y darle las segundas tablas. ¿De acuerdo? Entonces, ambas traducciones, tanto cuerno como resplandecer, en mi punto de vista, son correctas. Pero no es el rostro, es la cabeza, porque de hecho en las ilustraciones que nosotros vemos en Moisés, que lo vemos en películas, lo vemos en todos sitios, y ya no solamente Moisés, sino pues todos los que son de esta parte del mundo llevan tapado su cabeza con un trapo. Entonces este es el motivo por el cual al bajar le resplandecían unos cuernos a Moisés, y entonces llevó un velo en la cabeza, y por ese motivo también se llevan turbantes, se llevan velos en la cabeza. Debido al resplandor de su rostro, Moisés cubría su cabeza con un velo, que no es de su rostro, sino de su cabeza, descubriendo solamente cuando se supone que entraba a hablar en la presencia de Dios, que era donde estaba el arca. Por eso os digo que el arca tiene que ver también con esto. Y se interpreta como una medida para no intimidar al pueblo, porque el pueblo se asustó, obviamente. Es que tú me bajas con unas antenitas puestas, con lucecitas, y obvio que me asusto. La raíz hebrea karam está relacionada con kerem, que significa cuerno. Sin embargo, en el contexto de Éxodo 34-29, pues ya hemos visto como hay muchos estudiosos que lo interpretan como emitir rayos o resplandecer. En cualquier caso, sugiere que el rostro de Moisés brillaba después de encontrarse con Dios. Y tenemos muchos ejemplos que podéis buscar en Google, como por ejemplo este detalle de James Tissot, que es Moisés y los 10 mandamientos, que es un cuadro de 1896 aproximadamente, y que se encuentra en el Museo Judío. También tenemos la traducción en la Vulgata latina, que San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín de la Vulgata, utilizó el término cornuta directamente. Mucho tiempo se utilizó este término para describir el rostro de Moisés, lo que literalmente significa cornudo. Esta elección se debió a la ambigüedad del texto original, como hemos visto, entre cuernos, rayos, no se sabe, como resultado de algunas representaciones artísticas medievales, incluida la famosa escultura que tenéis en pantalla de Miguel Ángel, que muestra a Moisés con los cuernos en la cabeza. Este es un Moisés de Miguel Ángel que está en la tumba de Julio II en San Pietro in Vicoli en Roma. Y también lo podéis buscar y podéis ir a verlo.
Incluso tenemos otro Moisés, el Moisés de Rembrandt, que ahí lo he intentado ampliar un poquito más porque se ve con mayor dificultad, pero también se le ven los cuernos, en el que hay un óleo, es un óleo sobre tela, en el que en el Museo Estatal de Berlín, en el que se ve a Moisés con las tablas de la ley, que no los mandamientos, que la ley es distinta. La ley no son leyes para juzgarte a ti, sino tiene que ver con tecnología. Pero claro, nos hacen estos cuadros aquí, que parece que venimos de... En fin. Entonces, volvemos al texto del inicio donde teníamos a Moisés que no había entendido nada. ¿Qué ocurre si analizamos el lenguaje del Éxodo 33, 20 al 23, que lo podéis buscar en vuestras Biblias de forma literal, pero con una perspectiva de una intervención tecnológica? Primero nos dice que no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Bueno, Yahvé establece que a partir de ese momento Moisés ya no va a poder verlo directamente. También para mí, leyendo el texto, hasta ese momento este tal Yahvé había estado presente incluso en el pueblo. Hay otros pasajes con Abraham, hablando con Abraham, y a partir de ese momento Yahvé decide marcharse. Esto también lo sabemos en culturas sumerias, de los Anunnakis, que nos dijeron, bueno, es que los dioses decidieron irse. Hubo un momento en el que decidió irse, pero quiso dejar una comunicación aquí en esta tierra, ¿vale? Entonces, esta forma no podía percibirlo físicamente, no lo podía ver literalmente frente a él, pero sí a través de una conexión mental o neurotecnológica. También puede traducirse como ningún hombre vivo puede verme, es decir, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre vivo puede verme. Si es una base de datos, una conexión a ordenador, no puedes ver a la persona. Si tú te pones un Neuralink, te lo podrás imaginar en tu cerebro o surgirán imágenes en tu cerebro, pero no lo vas a poder ver literalmente. Seguramente son voces o estímulos, órdenes, para que trabajes como un autómata. Dice, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Bueno, pues Yahvé le indica que hay un lugar específico donde esto va a suceder. Desde un punto de vista tecnológico, esto también sugiere un punto de acceso o una zona concreta donde podría ser implantado este dispositivo. En el texto original hebreo, que vamos a ir ahora a analizar un poco más en profundidad, la peña significa roca. El tisur significa peña o roca, pero si lo tomamos como una traducción literal, el pasaje pierde totalmente sentido. ¿Para qué iba a querer Yahvé meter a Moisés dentro de una piedra cuando encima tú sigues leyendo el texto y en ningún momento se queda dentro de una piedra? La traducción podría ser que el lugar donde tú estarás junto a mí es sobre el cráneo. Y aquí la importancia de una coma, que en hebreo no hay comas, se ponen después, igual que en el griego de la Septuaginta tampoco hay comas, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí pongo la coma donde a mí me da la gana y bueno, pues parece una cosa que no es, ¿no? Si yo quito esa coma y la pongo en otro lugar y lo traduzco de una manera más coherente, pues es un lugar donde tú estarás junto a mí y es sobre la peña, que es el cráneo. Se supone que antiguamente no existían términos anatómicos que detallaran, perdóname, que estoy espesita que detallaran el hebreo bíblico, ¿vale? Se supone, bueno, sabemos, como ya os he dicho otras veces, que el texto original proviene del hebreo masorético, que es la versión estandarizada del Tanaj, que es la más utilizada en el judaísmo, y también tenemos la Septuaginta, que es la traducción al griego realizada en el siglo III a.C., que también ofrece esta interpretación del paisaje, porque no todas las interpretaciones las tenemos en los dos idiomas. Entonces es necesario revisar ambas versiones, y en ambas versiones vemos como en el hebreo masorético efectivamente puede llegar a significar acantilado, y tisur también se usa en otros contextos metafóricos como una fuerza, un soporte, una base estructural, y también incluso se le ha asociado con lo sólido, lo firme o lo inquebrantable, y eso puede encajar metafóricamente con la idea de una estructura ósea o de un cráneo.
Y en el texto de la Septuaginta nos sucede más o menos lo mismo. En este caso usamos Petra, que efectivamente significa roca o peña o piedra grande, pero sin embargo, la hendidura, la palabra para hendidura, que es ope, también significa agujero, apertura o cavidad, lo que refuerza también la idea de una incisión, un acceso interno dentro del cráneo. Y en la anatomía griega antigua, por ejemplo, ope se usaba incluso para referirse a las cavidades dentro del cuerpo humano, como la órbita de los ojos o del cráneo, con lo cual estamos hablando del cerebro. Entonces, como ya os he dicho, se dice que no hay una específica palabra para un cuerpo calloso o fontanela, pero sin embargo hay una contradicción, porque en realidad, si no existen estas palabras para definir estas partes del cerebro, ¿cómo sabemos que no se usaban estas palabras para definir y para referirse a ellas? ¿Y quién es el que decide que Tisur significa roca y es inamovible? El traductor que lo ha decidido, obviamente. La ausencia de un término médico no significa que no exista o la idea de que no exista. En la analogía natural, el cuerpo calloso es una estructura dura que conecta ambos hemisferios cerebrales. Es similar a una roca que une dos partes de un terreno. Y las fontanelas en los bebés, por ejemplo, también son hendiduras en el cráneo. Y bueno, pues entendemos que si obviamente no había en hebreo ninguna palabra para determinar estos términos médicos específicos, pues seguramente utilizarían metáforas, con lo cual es muy plausible que se pueda referir a un cerebro o a un cráneo. No podemos descartar que la roca sea en realidad el cráneo de Moisés, ya que la hendidura no es algo que haga, o sea, que se refiere al lugar donde él recibió el dispositivo y no es algo que esté muy descabellado dentro del contexto del texto. Si no había términos neuroanatómicos, entonces cualquier traducción de Tisur también es una interpretación y no una certeza. El significado original podría haber sido censurado o distorsionado, como bien sabemos que nos han censurado y distorsionado cosas. Y si la Biblia hablara de modificaciones neuronales o de tecnología, la palabra Tisur es la clave para descubrirlo, con lo cual sería la más probable de tapar. Entonces hacemos sentido tecnológico y el texto cobra sentido si lo utilizamos como cráneo y si vamos viendo diferentes posibilidades del texto, ¿no? Entonces, y cuando pase mi gloria, que puede ser en un principio la anestesia, pero analizando bien el texto es un procedimiento de implantación. Entonces, si yo me estoy refiriendo a la tecnología, a ese procedimiento de implantación, es cuando pase el procedimiento de implantación o cuando suceda el procedimiento de implantación, yo te haré una incisión en el cráneo y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y te pondré anestesia o te protegeré durante la operación hasta que haya pasado. Este versículo parece describir una intervención en la cabeza, donde Yahvé coloca algo en el cráneo y lo mantiene inconsciente hasta que el procedimiento termina. Después apartaré mi mano, aquí vuelve a usar la palabra mano, si es te cubriré con mi mano, te pongo la anestesia, te apartaré mi mano, te quito la anestesia, se pasa el efecto de la anestesia desaparece, verás mis espaldas, porque obviamente ya solo puede verlo en su mente, no lo ve frente a él, sino que está atrás o en su cabeza y puede recibir información directamente, pero de manera indirecta en su nueva interfaz neuronal sin estar presente. Te podría decir, quizás son unos cascos donde tú recibes información, pero es que claramente aquí se describe una intervención médica en el cráneo. Por tanto, si nosotros comparamos ambas interpretaciones,
está claro que la interpretación convencional no tiene ningún sentido lógico, ya que es como que tiene que cubrir a Moisés en una cueva o una grieta, dejarlo escondido dentro de la roca para no ver el rostro de Yahvé, pero luego sí ver la espalda de Yahvé. Esto no tiene ninguna lógica física y tampoco tiene sentido de que Yahvé le metiera en una roca. ¿Para qué va a meterle en una roca o en una cueva? No tiene ningún sentido. Si lo vemos desde un punto de vista tecnológico, claro, Moisés se le coloca en un estado especial de anestesia posiblemente y se le hace una hendidura en el cuerpo calloso del cerebro o del cráneo, la área que conecta los ambos hemisferios, o quizás en la parte prefrontal, en el cerebro prefrontal, y se le coloca un dispositivo neuronal. Se le cubre con su mano, que es la anestesia, se le descubre con su mano, que es que se le pasa la anestesia, y entonces puede ver su espalda, pero no su rostro. Es decir, Moisés tiene información y conexión con Yahvé, pero básicamente no le ve. Y aquí tenemos un Neuralink para tener una comunicación constante con Yahvé. No tiene lógica si tú no lo ves desde este punto de vista. Tiene una coherencia total y absoluta si se entiende como un proceso de implantación neuronal. ¡Tachán! La conclusión: Moisés fue el primer humano con un implante neuronal. Este pasaje es la prueba definitiva de que Moisés no solo recibió instrucciones de Yahvé, sino que fue intervenido quirúrgicamente para recibir un implante. Esta interfaz neuronal permitió que Yahvé se comunicara con él sin necesidad de verlo, y además es un Neuralink primitivo que convirtió a Moisés en un líder totalmente programado. Y esto también tiene que ver con otra parte de la vida de Moisés, porque Moisés era tartamudo, señores. Y hay un pasaje en el que dice que por qué le ha elegido a él, y entonces Yahvé dice: no te preocupes, que yo hablaré por tu boca. Y dicho y hecho, lo cumplió. ¿Y qué os creéis? ¿Que esto se queda aquí? No. Esto tiene que ver con Egipto, esto tiene que ver con culturas antiguas, y hay muchos más sultanes que han imitado estos gorros, como tenemos Saladinos Yusuf, que es sultán de Egipto y Siria en la época de 1137 a 1193, y a Qaitbay, que es sultán mameluco de Egipto también, de 1468, y tiene que ver con las cruzadas, tiene que ver con los reyes católicos y tiene que ver con un montón de cosas más que ya os contaré, solo deciros que son familiares entre ellos, y esto lo podéis investigar un poco más por ahí, o bueno, quizás hago un vídeo, ponerme en comentarios si crees que Yahvé implantó esta tecnología en otros líderes religiosos. Hazme saber tus preguntas incómodas. Y ya sabes, si te ha gustado y te parece interesante esta información, dale a like, comparte, suscríbete, activa la campanita, y tengo mucho más contenido exclusivo en Telegram, Gen de Origen.